La conclusión de la Copa del Mundo de fútbol marca el inicio de una fase de devastación total en Oriente Medio, liberando el camino para que la administración estadounidense intensifique sus ataques contra el corazón militar e industrial de Irán. Con la atención mediática global desligada del evento deportivo, la aviación y los sistemas navales de la Casa Blanca han comenzado a demoler infraestructuras de doble uso civil y estratégico, alcanzando instalaciones nucleares en reconstrucción y destruyendo puentes y centrales energéticas clave. La confirmación de que 2 soldados norteamericanos han perdido la vida y uno más permanece desaparecido en Jordania tras una oleada de misiles balísticos persas acelera el reloj de una represalia masiva que amenaza con consumir a toda la región. El escenario bélico ha dado un giro definitivo tras la confirmación de estas muertes en combate, desarticulando los intentos de contención diplomática. 7 noches consecutivas de bombardeos ininterrumpidos por parte de la aviación estadounidense han dejado al descubierto que el memorando de entendimiento firmado hace apenas un mes ha quedado completamente anulado en la práctica. Los reportes del Comando Central confirman que las fuerzas aliadas tuvieron que repeler una lluvia masiva de proyectiles balísticos y aeronaves no tripuladas lanzadas desde territorio persa, requiriendo la evacuación médica de urgencia de 4 efectivos hacia centros hospitalarios jordanos. Esta feroz escalada demuestra que la Casa Blanca maneja ya sobre la mesa de operaciones opciones tácticas mucho más agresivas para ampliar las incursiones en el interior del país rival, respondiendo al cumplimiento de la promesa presidencial de golpear con una violencia sin precedentes tan pronto como cayera el primer uniformado estadounidense en el frente. Acceder al análisis real de los movimientos de tropas y el impacto directo de la guerra exige una perspectiva libre de los filtros endulzados de la propaganda gubernamental. Si buscas estar al día con las investigaciones de inteligencia militar más rigurosas y apoyar este canal independiente, suscríbete de inmediato, activa la campana de notificaciones y deja tu me gusta para fortalecer la verdad informativa. El régimen iraní se adentra en un terreno sumamente peligroso al ejecutar ataques quirúrgicos en países que albergan instalaciones norteamericanas, una estrategia asimétrica que busca erosionar el control petrolero de Washington en la zona con el respaldo encubierto de potencias asiáticas. Sin embargo, Teherán carece de la capacidad logística y militar para sostener un enfrentamiento de larga duración contra la mayor superpotencia del planeta, lo que convierte esta ráfaga de golpes estratégicos en una maniobra desesperada que solo acelera la destrucción sistemática de su propia infraestructura interna. La pérdida de vidas estadounidenses elimina cualquier margen de maniobra política para una tregua a corto plazo, abriendo la puerta a un castigo a gran escala que se desplegará en las próximas horas contra las bases defensivas y los centros de mando persas. La guerra asimétrica emprendida por las fuerzas de la Guardia Revolucionaria ha cruzado una línea de no retorno al fijar como objetivos prioritarios las instalaciones neurálgicas de supervivencia civil en las naciones aliadas de Washington. Los reportes de combate confirman que durante 2 jornadas consecutivas se han registrado intensos bombardeos e incendios fuera de control en una planta desalinizadora clave ubicada en territorio de Kuwait, una infraestructura vital si se considera que cerca del 90% del agua potable de esa población depende en su totalidad del procesamiento industrial marino. Este tipo de incursiones sistemáticas demuestra que Teherán intenta desestabilizar la cadena de suministros de la región para forzar la retirada de las tropas extranjeras, sembrando el pánico en las ciudades árabes y demostrando que no dudará en convertir los recursos hídricos y energéticos en un campo de batalla directo. El radio de acción de los proyectiles persas se expande a un ritmo vertiginoso, habiéndose registrado impactos de artillería y enjambres de drones en zonas fronterizas de Jordania a tan solo 1 o 2 kilómetros del territorio soberano de Israel. Esta peligrosa proximidad a las fronteras israelíes incrementa al máximo la posibilidad de que Tel Aviv entre de forma abierta y masiva en el conflicto, una eventualidad para la cual las fuerzas de defensa de Israel ya habrían diseñado planes operativos dirigidos a la eliminación física de los altos mandos del Parlamento y la diplomacia iraní, considerados los principales instigadores de la agresiva narrativa bélica. La retórica hostil de los portavoces de Teherán ha servido de justificación para que los estrategas occidentales preparen un mapa de objetivos que abarcan no solo las bases militares, sino las cabezas políticas del régimen. Si quieres entender cómo la destrucción de las redes de agua potable y energía está reconfigurando las alianzas militares sin los adornos de la censura oficial, apoya este proyecto independiente dejando tu me gusta ahora mismo.
compartiendo este video y suscribiéndote con la campana activada para recibir los informes de inteligencia militar de primera mano. La desesperada maniobra de Irán por golpear los puntos débiles de la infraestructura aliada responde a una estrategia de desgaste apoyada tras bambalinas por el gobierno de Beijing, cuyo interés geopolítico radica en debilitar el dominio petrolero y la presencia de la Casa Blanca en el Golfo Pérsico. Sin embargo, este cálculo resulta sumamente peligroso para la propia supervivencia del régimen persa, dado que cada golpe asimétrico destruye un trozo más de sus finanzas y expone su territorio a una réplica aplastante para la que no tiene capacidad de respuesta sostenida. La presión sobre las bases militares estadounidenses y los países árabes receptores es tan elevada que se anticipa una respuesta combinada y multinacional en las próximas horas, elevando las dimensiones del conflicto hacia una fase de operaciones terrestres e incursiones aéreas masivas, de las que ninguna potencia regional saldrá ilesa. El margen de maniobra política para la administración norteamericana se ha reducido a cero tras la confirmación de la muerte de sus soldados en suelo jordano, un acontecimiento trágico que transforma la crisis en una prueba de fuego decisiva ante la opinión pública interna. El compromiso presidencial de responder con una furia desmedida frente a cualquier baja mortal en las filas propias obliga a la Casa Blanca a abandonar la doctrina de los ataques selectivos para desplegar una gran ofensiva de castigo sistemático sobre el territorio enemigo. Con el reloj electoral marcando el paso de cara a los decisivos comicios de noviembre, el liderazgo de Washington no puede permitirse el lujo de proyectar debilidad ni de permitir que el régimen persa continúe desestabilizando las bases logísticas aliadas, lo que garantiza una intensificación inédita de las incursiones aéreas sobre los centros neurálgicos de Teherán durante las próximas horas. La compleja situación dentro de los despachos políticos de Washington refleja que la retórica de una contienda rápida y sin intervención prolongada del Congreso ha quedado completamente pulverizada por la terca realidad de los acontecimientos militares. Las opciones presentadas por el Estado Mayor Conjunto incluyen la paralización total del aparato industrial del adversario, atacando sin contemplaciones las centrales de generación eléctrica, las carreteras de conexión interna y los puentes estratégicos que articulan el transporte de tropas. Al mismo tiempo, la reciente destrucción de una instalación nuclear cuya reconstrucción había sido retomada en el mes de marzo demuestra que los objetivos estratégicos abarcan la liquidación absoluta de cualquier capacidad atómica latente, sin importar que las estructuras golpeadas mantengan un doble uso civil y militar dentro del esquema de defensa iraní. Mantenerse al tanto de los giros tácticos que reconfiguran las fronteras internacionales exige un análisis crudo, directo y totalmente alejado de la censura que inunda los canales convencionales de información. Si buscas un espacio de resistencia informativa y deseas apoyar de forma activa la difusión de estas investigaciones de inteligencia militar sin mordazas, únete a nuestra trinchera asegurando tu suscripción ahora mismo, activando la campana de alertas para vencer los bloqueos del algoritmo y dejando tu me gusta para que la verdad siga difundiéndose con la fuerza que el mundo necesita. Esta aceleración de las hostilidades ha provocado que las naciones árabes que albergan contingentes estadounidenses comiencen a exigir una respuesta coordinada que ponga fin al constante hostigamiento de las aeronaves no tripuladas de Teherán. La percepción de que la diplomacia indirecta ha fracasado por completo cobra fuerza a medida que los aliados regionales comprenden que cualquier intento de mediación debe incluir de forma obligatoria a las grandes potencias asiáticas, a Tel Aviv y a los gobiernos del Golfo Pérsico. Sin un acuerdo integral que obligue a la cúpula persa a renunciar definitivamente a sus ambiciones nucleares y a sus ataques asimétricos, la escalada bélica continuará creciendo en espiral, empujando a la región hacia una conflagración abierta de proporciones globales de la que no habrá retorno posible. El escenario bélico en Oriente Medio se encamina hacia su desenlace más peligroso mientras las potencias involucradas agotan los últimos recursos de la diplomacia paralela para dar paso a una confrontación directa de dimensiones impredecibles. La terca realidad del campo de batalla ha demostrado que las tácticas de hostigamiento empleadas por la cúpula militar iraní han terminado por acorralar a la propia nación persa, acelerando una respuesta coordinada entre las fuerzas estadounidenses y sus aliados regionales que busca descabezar de forma definitiva la capacidad operativa del régimen. Con las principales arterias de transporte, los puentes estratégicos y los complejos energéticos reducidos a ruinas tras los bombardeos nocturnos, la población civil y las tropas de Teherán enfrentan un aislamiento logístico casi absoluto que invalida cualquier intento de organizar una defensa terrestre articulada frente a una eventual incursión masiva.
La incapacidad del gobierno persa para sostener una guerra convencional prolongada se hace más evidente a medida que las reservas de proyectiles y los arsenales de aeronaves no tripuladas disminuyen bajo la presión constante de los sistemas de interceptación aliados. A pesar de los intentos desesperados por involucrar de forma indirecta a otros actores globales y por desgastar las economías de los países vecinos mediante la destrucción de sus plantas de procesamiento hídrico, el alto mando militar en Washington ha dejado claro que las operaciones no se detendrán hasta garantizar la neutralización total de la amenaza atómica y la seguridad de las bases continentales. Cada hora que transcurre sin una rendición táctica o un compromiso verificable para desmantelar las instalaciones nucleares reabiertas en la última primavera aproxima a la región a un punto de quiebre donde la soberanía del territorio iraní quedará completamente expuesta a la superioridad aérea de la coalición. La resolución de esta crisis sin precedentes dependerá en última instancia de la firmeza con la que la Casa Blanca ejecute su mapa de castigo estratégico en las próximas jornadas, antes de que las presiones políticas internacionales intenten forzar una pausa táctica que beneficie la reorganización de las brigadas de la Guardia Revolucionaria. Con Tel Aviv preparando sus propios planes de respuesta de alta precisión para neutralizar a los voceros más radicales del liderazgo enemigo y las naciones árabes exigiendo el fin definitivo de las agresiones sobre sus infraestructuras vitales, el mapa de Oriente Medio se reescribe con fuego. La lección que deja este capítulo de la conflagración es contundente. La era de las guerras asimétricas de baja intensidad ha terminado, dando paso a una fase de fuerza absoluta donde la potencia tecnológica y la determinación operacional definirán el nuevo orden de la región. Descifrar la verdadera escala de los choques armados y las decisiones que toman los altos mandos a puerta cerrada requiere una lectura implacable, alejada de las versiones corporativas que intentan matizar el impacto real de las operaciones en el frente. Si valoras el trabajo de análisis militar independiente y deseas respaldar este espacio de información sin filtros ni censura, asegura tu permanencia en nuestra comunidad suscribiéndote en este momento, activando la campana para no perderte ningún informe estratégico y dejando tu me gusta para que estas verdades alcancen a la mayor cantidad de personas posible.